Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a empezar con el nuevo libro que tiene alguna introducción que vamos a revisar ahora, antes de entrar al libro en su nombre, dedicado por Hinara Hadasa a su maestro, al maestro Kotomi. Empezamos con la invocación de Ra. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Nos dirigimos también a nuestros queridos y venerados maestros de sabiduría. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron contacto y correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos un puñado de sus seguidores, los teósofos, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por ustedes. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, ahora la foto ya les había comentado para disfrutarla un poco. Y vamos con un poco de repaso. El repaso 2, el repaso uno lo voy a dejar para después, para cuando lleguemos con el libro de Early Teachings. Y vamos a revisar esta carta un poco para poder entrar ya a esta versión de Hinera Hadassah en su nombre. Esta es una carta que está dirigida a los miembros de la Convención Teosófica de Ariar de 1883. Es una carta que se recibe en Ariar el 26 de diciembre del 83 y abierta y en presencia, entre otros, del doctor Subhamania I. Iyer, como lo relata el Theosophist en el volumen 5 del suplemento del 2 de febrero del 84. Bueno, transcrito de una copia perteneciente al Pandit Pranat de Gwalior. Y dice lo siguiente, el maestro dice, salud a los delegados hindúes, parsis, budistas, ingleses y otros, los que están en la convención. Entendemos que son los que fueron, los que asistieron a esa convención, como también a los miembros presentes. Vosotros pertenecéis a nacionalidades y a religiones diversas, pero recordad que sois casi todos hijos de una sola madre, la India, que este pensamiento correspondan vuestros actos, que a este pensamiento correspondan vuestros actos. Este es interesante porque al decir que todos sois hijos de una sola madre, que en este caso es la India, está incluyendo a los parsis, a los hindúes, a los budistas y a los ingleses también. Es necesario que la celebración de la ceremonia de aniversario sea un gran éxito. Es necesario que esa ceremonia sea un gran éxito. A vosotros pertenece el probar que la animosidad y hostilidad os persiguen. Y a vosotros pertenece el probar a los que con animosidad y hostilidad os persiguen, que vuestra causa, siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición, aunque fuera poderosa. Si estáis todos unidos y obráis de acuerdo a esa unidad, sed fieles, ligaos, o sea, uníos a vuestros compromisos, a vuestro deber sagrado, a vuestra patria, a vuestra propia conciencia. Voy a leer otra vez esta parte que el maestro hace una advertencia en 1883, hace muchos años. Dice lo siguiente, a vosotros pertenece el probar a los que con animosidad y hostilidad os persiguen. A ustedes pertenece el probar a los que les persiguen con animosidad y hostilidad, que vuestra causa, siendo fuerte y basada sobre la roca de la verdad, no puede ver sus progresos trabados por ninguna oposición. Tienen que mostrar músculo y que por mucho que se opongan,
esta causa continuará. Aunque fuera poderosa, si estáis todos unidos y obráis de acuerdo, sed fieles, ligaos a vuestros compromisos, a vuestro deber sagrado, a vuestra patria, a vuestra propia conciencia. Sed tolerantes y respetad las opiniones religiosas de los otros si queréis que las vuestras también sean respetadas. Hijos de la India, de la antigua Aryavarta, sea por adopción o por sangre. Y aquí es donde resuelve el maestro porque puso a los ingleses también ahí. Todos hijos de la antigua Ayerbarta, ya sea por adopción, porque han llegado ahí, o ya sea por sangre. Acordaos que sois teósofos, por lo tanto pertenecemos a la misma madre y que la teosofía o Brahmavidia es la madre de todas las antiguas religiones, aunque olvidada y desechada en esos tiempos por la mayoría de sus ingratos hijos. Recordadlo, obrar en consecuencia y lo demás vendrá a su tiempo. Con nuestras bendiciones sinceras, Maestro Kotomi. Esta es una, esto es algo muy interesante, por lo menos la forma como el maestro lo está comentando. Es decir, va a haber obstáculos, va a haber personas que con mucha animosidad van a tratar de destruir a la teosofía. Y luego la persona que por adopción ha entrado en esto de la teosofía, pues automáticamente tiene un origen común, como lo está comentando, y pertenece a ese gran reino de Ayabarta, del cual ya hemos hablado también en otras de las sesiones. Bueno, es lo que dice el maestro en esta parte del repaso. Bueno, vamos a ver con el segundo párrafo acá. Dice, los desvinculantes son desánimo, agravio comparativo, daño recibido, desobediencia de las reglas, abusos, excesos y muchos otros. La medicina en conciliar lo conciliable, enfriar y volver, si es posible, a la vinculación. La evaluación subjetiva es fundamental y los prejuicios preexistentes también. Estas son las cosas entonces que son los factores relacionados con la desvinculación. Y tenemos factores que son vinculantes, que todos somos teósofos, que hay una enseñanza común y que debemos mantenernos unidos, y hay factores desvinculantes. Y los factores desvinculantes son los ataques que el maestro ya dijo que viene desde afuera, pero también de alguna manera los problemas que tenemos desde dentro. Y los problemas desde dentro son todas las fuerzas desvinculantes, como el desánimo, la gente se desanima en relación a lo que significa la teosofía, los agravios comparativos, por qué unos sí y otros no, el daño recibido, es decir, el fuego amigo desde la propia teosofía, desobediencia de las reglas, abusos, excesos y muchos más. En el tercer párrafo dice, lo que el maestro explica es que hay personas o grupos antagónicos que tratan de desvincular, romper, debilitar, destruir la cohesión del grupo. Y el maestro dice, a vosotros pertenece el probar que con los que con animosidad y hostilidad os persiguen, que podemos defendernos, que podemos defender entonces la existencia de esta causa para beneficio de las siguientes generaciones y de la nuestra. Algunas veces las cosas se complican cuando los miembros que deberían ser fieles a la causa y observar los valores dignos de un teósofo se desvían, por una parte muestran un rostro exterior que reza, trabajo arduamente por la causa, pero en secreto se forman en el lado de los contrarios y practican comportamientos destructivos ocultos. Son infiltrados como los Coulomb y muchos otros, o destructores temporales como Hume, temporales porque temporalmente lo fue, en fin sobre todo por la potencia de las fuerzas destructoras que como fuego aparentemente amigo disparan sobre el núcleo del grupo que pretende mantenerse unido y fuerte para defender la causa de la que está hablando el maestro, que es la causa teosófica. Bueno, estamos viendo todo esto como introducción antes de entrar al libro de En tu nombre. El final de la carta dice que ningún nuevo karma se ligue a lo que el año anterior pecaron de pensamiento o en acción. Personalmente son perdonados, que puedan en un nuevo año abrirse a nuevas esperanzas ante ellos, firma el maestro Kotomi. Respecto a los conflictos mal resueltos en donde cae en el error y se genera karma de acuerdo al Bhagavan, la dignidad es la majestad en grado menor. Orígenes y fundamentos de la majestad y dignidad son el propio dominio de la calma y el propio respeto que están en el punto de conversión entre los dos grupos opuestos de emociones, las que están a favor de mantenernos en la causa y ayudar a que este conocimiento persista y la otra parte que está a favor entonces de desvincularnos. En el íntimo y pleno significado entrañan el deseo de unir más bien que el de separar, el deseo de impedir en lo posible las relaciones de odio y discordia y estimular y mantener las de armonía y amor. Este es su último y subjetivo aspecto. El aspecto externo y objetivo es inmovilidad, inacceso a la emoción, inemocionalidad e inamovilidad. Estas palabras se refieren tan solo a la externa condición física que acompaña a la interna disposición mental y por lo tanto no describen exactamente aquel estado de ánimo y puedan conducirnos al error, pues sugieren la idea de que en el dominio propio no hay ninguna emoción. Si queremos dominarlos, tenemos entonces
de alguna manera que quitar las emociones de cualquier tipo, cuando precisamente sucede lo contrario, sobre todo en el caso de los jivas que empezaron a adquirir la experiencia, facultad o posibilidad de la emoción o disposición de ánimo llamada dominio de sí mismo. Entonces, eso dice Bhagavan Das, es muy violenta la lucha entre el deseo que forcejea por estallar la emoción del vicio y el deseo que se desempeña en evitar semejante estallido y producir, por el contrario, una emoción de virtud, dice Bhagavan Das. Tan solo de una manera gradual puede la naturaleza armónica ir venciendo y dominando a la pasional a través de una prolongada lucha en la que poco a poco se va debilitando el adversario, en este caso la emoción del vicio. El hombre externo, el resultado de esta lucha es la indiferencia completa, cuando ya se venció, la inamovilidad y la calma. Cuando se logra entonces indiferencia completa, inmovilidad y calma, la persona entonces ya está en proceso de dominarse interiormente, reteniendo por las poderosas riendas de la razón el indómito y salvaje potro de la naturaleza inferior del hombre, queda en aparente inmovilidad, ya no tiene fuerza. Pero no debemos fiarnos de esta calma externa, sino en los intensos esfuerzos interiores para comprender la verdadera naturaleza emocional del dominio propio. El presente análisis del dominio propio está apoyado en la común acepción de la palabra. Cuando alabamos al que sabe dominarse, alabamos en él su capacidad para frenar, refrenar la manifestación de una de las emociones que hemos clasificado entre las de naturaleza viciosa. Pero el dominio propio significa también algunas veces la capacidad de restringir las emociones de virtud, es decir, una vez que se han restringido las emociones de virtud, han servido para la lucha, pero una vez que se ha ganado esa lucha, también hay que restringir las otro tipo de emociones hasta llegar entonces a la inemocionalidad. Es lo que dice Bhagavan Das. Y aquí entonces empieza un poco de la historia. Dice, en el 82 la sociedad tuvo la oportunidad de comprar una finca en Ariar, al sur de Madras, Chennai, en el sur de la India. Así lo hizo. Y en diciembre del 82 se estableció allí la sede. Entonces ocurrió uno de los incidentes más curiosos y desafortunados de la historia de la sociedad teosófica. En la casa de Adiar, que se usaba como sede y residencia de Blavatsky, se construyó una sala de oración que contenía una caja vertical en la que se podía recibir cartas, que se decía que eran de los maestros en respuesta a las preguntas de los estudiantes. Consecuencias. Pero en el 84, mientras Olcott y Blavatsky estaban de viaje por Europa, surgieron en la India acusaciones de fraude en relación con la sala de oración y otros fenómenos. Y aquí el maestro empieza entonces a relatar lo que ha pasado y que no podemos fluir con ingenuidad porque al final hay personas que atacan y estas personas que atacan van contra el corazón de la propia causa. Bueno, hay un poco más de este repaso, el repaso para poder entrar ya a la, al corazón de lo que va a ser el siguiente libro de Ginera Hadas. Bueno, entonces a pesar del escándalo y división, la sociedad teosófica sobrevivió, pero el daño a Blavatsky fue monumental. Y eso ya lo sabemos, lo hemos analizado, a lo mejor no lo hemos analizado con la profundidad necesaria en función de los sentimientos que tuvo la propia Blavatsky al ser atacada, de la forma como fue atacada, y cómo absorbió ella este ataque para protección incluso de la propia sociedad teosófica. En el tercer párrafo dice Olcott, presidente internacional y ahora asistido por Leadbeater, que había llegado a la India con los fundadores el año anterior, continuó el trabajo en la India. Blavatsky, que se estableció en Londres en el 87, terminó la doctrina secreta publicada en el 88. Al mismo tiempo tuvo que lidiar con tensiones que terminaron en amenazas mutuas de división entre Olcott, el presidente internacional que vivía en la India, y ella misma por el poder supremo, especialmente sobre la teosofía en Europa. Fundamentalmente se trataba de una cuestión entre la autoridad carismática de Blavatsky y el papel institucional de Olcott. Bueno, aquí empieza esta relación, empieza a decirnos pues lo difícil que es de alguna manera mantenerse unidos con la enorme cantidad de tensiones que se producen por las personalidades de los miembros. Y bueno, el amanecer del nuevo, la ciudad blanca teosófica atrajo idealistas de todo el mundo, dando inicio a lo que serían 4 décadas notables de vida agrícola, educativa, cultural, espiritual de comunidad. Esto es muy interesante, o sea, al final se lograron convocar grandes mentes, grandes intelectos que fueron como abiertos a esta enseñanza. Al mismo tiempo, Tingley cerró todas las demás logias de la sociedad de Estados Unidos, excepto la de Point Loma, para concentrar ahí todas las energías y recursos. Eso permitió a Annie Besant, en una gira de conferencias en 1897, recuperar muchas logias y miembros dispersos para Ariar, que ya se habían dividido, pues, eso está en el slide anterior, pero lo que vamos entonces es todas las fuerzas vinculantes que han funcionado para que no se destruya el núcleo de la sociedad teosófica. Durante la generación de relaciones de Ariar y el grupo de Tingley en Lomaland,
fueron tensas. En 1990, en 1909 se presentó una tercera opción con la fundación de la Logia Unida de Teósofos por Robert Crosby. Crosby, alumno de George, había ido a Point Loma, pero se fue en 1904 para afiliarse a un grupo de Harrow en Los Ángeles. Bueno, esa es toda la historia de cómo se ha podido sobrevivir a estas divisiones y cómo de alguna manera se ha mantenido entonces el que el conocimiento siga vivo para poderlo transmitir a las siguientes generaciones. Quien quiera tomar una foto o ver esto ya con más detalle, vamos a verlo como introducción para lo que nos va a comentar ahora en el libro de En tu nombre, del cual va a hablar General Hadassah, que le toca vivir la experiencia de la ciudad teosófica cuando todo esto ya ha sucedido, cuando han sucedido todos estos ataques y complicaciones después de la muerte de Blavatsky. Bueno, ¿qué hacen los hindúes para tratar de mantenerse en calma y en armonía cuando hay todo este desorden exterior? Pues tienen muchas herramientas. Ya sabemos, una meditación exitosa, una concentración profunda respecto a la existencia real y no intelectual, sino real de lo que es la reencarnación, el karma y en general todas las cosas que la filosofía profunda enseña, y además los mantras que ellos escuchan y que tienen la función también de ponernos en una vibración que nos permita estar en este estado de calma del que habla el Bhagavan Das. Y uno de ellos es el famoso Gayatri Mantra, que es algo que seguramente los que han ido a Ariar les ha tocado escuchar, o para muchos de los que de las personas que trabajan a través de este mantra. Es una canción de liberación. Se recita 108 veces, 3 veces al día, los que lo hacen, al amanecer, al mediodía y al anochecer. También se recomiendan múltiplos de 9 para los que puedan hacerlo. El Gayatri Mantra nos inspira sabiduría, abre el corazón, alivia las tensiones interiores y las transforma en estados de paz, siempre que la persona lo haga con la profundidad necesaria y abra su corazón para que pueda ser influido por ella. El mantra Gayatri es considerado el Shri Mantra, en otras palabras, el mantra supremo que nutre la divinidad individualizada en todos. Nos invita a ser conscientes de cada pensamiento, palabra, acción, intención para dar y recibir belleza en cada momento. La súplica que se hace es: oh Madre Divina, nuestros corazones están llenos de oscuridad, por eso estamos rezando, cantando este mantra. Te rogamos que la expansión de la luz que está dentro de nosotros difumine esta oscuridad. Eso es a lo que se refiere este mantra. ¿Y qué es lo que hace el mantra? La concentración, la tranquilidad, la orientación. Lo que hacemos es pasar desde la parte de avidya y maya extrema que está aquí, a través de esta invocación. Poco a poco nos vamos acercando a la luz, cada vez más y más. Y luego aquí hay todavía otro espacio donde sería la vacuidad, si es que vamos a utilizar ya el sutra del corazón. Pero si no, por lo menos llegamos a la parte interna del ser interior, donde está la fuente principal de luz, y venimos de las tinieblas a la luz, como dice también la maravillosa obra de Blavatsky de La voz del silencio. Bueno, esto es entonces una especie de introducción. Bueno, hay que considerar esto para lo que viene, que vamos a leer ahora de este hombre. Entonces, el cuerpo y su cerebro son entidades. El cuerpo y el cerebro son entidades públicas, mostrables, externas e inequívocamente objetivas. La mente es una entidad privada, escondida, interna e inequívocamente subjetiva. Y las dos están inequívocamente vinculadas, y entonces esto hay que considerarlo muy bien cuando estamos trabajando con la parte externa y cuando estamos trabajando con la parte interna. Este hombre es un gran divulgador, a lo mejor ya lo conocen, tiene su gompa ahí en Valencia, es el Lama Khenpo Rinchen Gaitzen, y es un gran divulgador de todo lo que es la filosofía profunda en castellano. Entonces, si nos da tiempo después, vamos a revisar un poco lo que él habla de las 3 visiones del manual de meditación. Lo vamos a ver un poco más adelante, lo voy a dejar acá en pausa, lo mismo que el Gayatri Mantra, para que podamos Aquí, empezar ahora sí con la primera parte de lo que es este libro que se llama En su nombre de Jinara Hadassah. Dejo eso entonces en pausa para poderlo ver un poco más adelante antes de que termine la clase, para también ver estas partes tanto del monje como del Gayatri Mantra, y empezamos ya ahora sí con este libro que le escribe y que le dedica Jinara Hadassah a su maestro, el maestro Kotomi. Bueno, en su nombre se llama, dedicado al maestro Kotomi. Y la dedicatoria dice: homenaje a uno de sus hijos que le quiere. Nuestra única entrevista no ha durado más que una hora, pero al instante de percibiros sentí que había que comunicar un mensaje. Lo encontraréis en las siguientes páginas. Habéis llegado a un punto de vuestra vida en que advertís que no os es posible pertenecer exclusivamente al mundo. No os es posible exclusivamente pertenecer al mundo.
Estáis ligados a una honrosa carrera y sabéis que el porvenir os allegará éxito y comodidad, pero sentís que ya no podéis trabajar tan solo por el éxito, sino que os es preciso tornaros idealistas en vuestra profesión y permanecer fiel al ideal que entrevéis, a pesar de que por ello os sobrevengan sufrimientos y humillaciones. Eso dice en su inicio el libro. Es una experiencia existencial o vivencial, en donde se llega a un punto en la vida, en el desarrollo de la vida, es lo que está diciendo aquí en Rajadasa, en donde ya no es posiblemente pertenecer al mundo. Uno se da cuenta que uno pertenece a algo más que es el mundo físico. Por eso estábamos haciendo la aclaración de lo que es el mundo cerebral y el mundo mental. Y ahí se descubre que estamos ligados a una honrosa carrera. Y sabemos que el porvenir, que nos puede dar éxito y comodidad, pero sentimos que ya no podemos trabajar solamente para eso, para el mundo externo, para el cerebro, para la parte física, sino que es preciso también tornarnos idealistas en nuestra profesión, buscar la parte abstracta y permanecer fiel al ideal que se asoma, a pesar de que al hacerlo puedan venir sufrimientos y humillaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con el rechazo que hicimos en la parte inicial. Y por eso estábamos hablando de los Coulomb, de lo que le pasó a Blavatsky, etcétera, porque cuando abrimos este espacio, así arranca este libro. Decir, a ver, en algún momento vamos también a descubrir la otra parte, vamos a regresar ahí para que esto quede claro. Esta parte debe quedar como, entonces, esto nos va a llenar de éxito, de desarrollo, de, yo qué sé, porque es una entidad pública mostrable externa y objetiva, que es el cuerpo y el cerebro, pero en algún momento, dice Hinara Hadassah, se despierta la otra versión subjetiva y encontramos entonces que hay una manera de entender la realidad que está mucho más allá de lo que el cerebro puede ofrecernos. Y eso está en la mente, que ya es una entidad privada, escondida e interna. Por esas razones que vienen estas partes que está aquí hablando entonces en su inicio. Dice, todos vamos a llegar a un punto en nuestra vida en las que nos vamos a dar cuenta que no podemos vivir solamente para las cosas que el mundo nos ofrece. Nos vamos a dar cuenta, y si estamos en la teosofía, va a ser prácticamente imposible que esto no ocurra. Y entonces estamos ligados a una honrosa carrera y sabemos que el porvenir nos llevará de éxito y comodidad. Pero también sentimos que ya no podemos trabajar solamente para esa parte, se despierta otra parte, sino que también tenemos que despertar la parte abstracta, que él la pone aquí como una parte idealista de nuestra profesión, y tenemos que permanecer fieles a esa parte que estamos descubriendo, a pesar de que el mantenernos fieles a esta parte pueda llevarnos como consecuencia a sufrimientos y humillaciones. Bueno, así arranca y por eso hicimos esa introducción. Estáis en el caso en el que hoy se encuentran centenares de individuos, pero diferís de ellos por el convencimiento de que el ideal que os obliga a la obediencia no es fruto de vuestra imaginación. Repito, estáis en el caso en el que hoy se encuentran mucha gente, pero diferís de ellos por el convencimiento de que el ideal que os obliga a la obediencia no es fruto de vuestra imaginación, sino es fruto de la primera luz vagamente entrevista de una personalidad a quien desearíais ardientemente dar el nombre de maestro. Sentís que si realmente existe ese maestro y os fuese posible conocerle, le seríais completamente fiel en todo, contra cuanto pudiera ocurrir. Sabéis, por otra parte, que no os es dado buscar a este maestro recluyéndose en algún monasterio, donde por la meditación y la contemplación pudierais comunicaros con él. No tenéis derecho de considerar tan solo vuestro bien, porque de vos depende la subsistencia de otros seres. Sabéis que precisamente por vuestro amor hacia ellos habéis emprendido vuestra carrera social, pero desearíais saber si, estando sujetos a ella, podríais al mismo tiempo servir en algo a este maestro. Y precisamente porque es posible, escribo y os dedico estas páginas, que también sirven para aquellos otros que comienzan a abrir los ojos a las más altas posibilidades humanas ya entrevistas por vuestra parte. Y aquí aparece una parte en negrita, dice, toda alma humana tiene un mensaje que enviar a otra alma humana. Y yo escribo aquí el mensaje que ahora debo enviaros. En realidad este mensaje no es propiamente mío. Me lo comunicaron otras almas humanas y yo os transmito, como a un hermano,
lo que me transmitieron otros hermanos a mí. Bueno, esta parte entonces ya nos da idea de por qué hice toda esa introducción. En esa introducción, entonces, cuando ocurre este encuentro especial, por eso hay que leer esto con mucho cuidado, cuando ocurre ese encuentro, en ese momento van a pasarnos cosas. O pueden no pasarnos cosas en función de si estamos despistados o si no decidimos seguir esa señal. Voy a leer otra vez esta parte porque es importante. Dice, estáis en el caso en el que hoy se encuentran muchas gentes, pero diferís de ellos por el convencimiento de que el ideal que os obliga a la obediencia no es fruto de vuestra imaginación, no es algo que no entendemos y que vamos a dejar de lado. Esto ya no es fruto de la imaginación, es una vislumbre, una primera luz vagamente entrevista de una personalidad a quien desearías ardientemente dar el nombre de aquello que sería como un maestro, el maestro. Sentís que si realmente existe ese maestro, porque ya no es fruto de su imaginación, si ustedes saben que hay una vinculación con algo, y os fuese posible conocerle, le seríais completamente fiel en todo, contra cuanto pudiera ocurrir. Sabéis, por otra parte, que no os es dado buscar a este maestro recluyéndose en algún monasterio donde por meditación y contemplación pudierais comunicarse con él. No se busca así. No tenéis derecho de considerar tan solo vuestro bien, no es para beneficio de su propia personalidad este contacto, porque de vosotros depende la subsistencia de otros seres. Ustedes, de alguna manera, están vinculados a la existencia y al desarrollo de otros seres. Sabéis que precisamente por vuestro amor hacia ellos habéis emprendido vuestra carrera social, pero desearía saber si estando sujetos a ella podrías al mismo tiempo servir en algo al maestro que acabamos de encontrar. Y precisamente porque es posible, escribo y os dedico estas páginas que también sirven para aquellos otros que comienzan a abrir los ojos a las más altas posibilidades humanas, las más altas posibilidades humanas, ya entrevistas por vuestra parte. Toda alma humana tiene un mensaje que enviar a otra alma humana y yo escribo aquí el mensaje que ahora debo enviaros. En realidad es un mensaje que no es mío, me lo comunicaron otras almas humanas y yo os transmito como a un hermano lo que me transmitieron otros hermanos. Bueno, lo leí dos veces porque una vez leyendo esto y escuchando me doy cuenta que hay que masticarlo bien y digerir bien lo que está comentando aquí Hindra Hadas. Por eso era importante ver las otras, tanto el Gayatri Mantra como lo que nos va a decir el monje que vive en Valencia. Vamos a empezar con lo real y lo irreal. Dice, pues deseáis encontrar al maestro, deseáis encontrar al maestro. Debéis, por más de un concepto, vivir en el mundo sin pertenecer a él. Y aquí viene entonces una de las grandes paradojas que tiene el desarrollo interior. Hay que vivir el mundo, pero sin pertenecer al mundo. ¿Qué significa? ¿Cómo se mastica esto? ¿Cómo se digiere? Bueno, vamos a entrar en debate para poder tratar de ver cómo cada quien siente este principio. Entonces, es el principio en el que podemos vivir en un mundo, el mundo del cerebro, pero sin pertenecer a él, porque realmente pertenecemos al mundo de la mente, para seguir más o menos la rutina que vamos siguiendo. Es preciso, por lo tanto, y en primer término, que aprendáis a conocer lo que es real y lo que es irreal. El universo en el que vivimos es una grandiosa manifestación de logos, y así, en cierto sentido, nada irreal existe en él. Repito, el universo en el que vivimos es una grandiosa manifestación de logos. Y así, en cierto sentido, en cierta forma, como una manera de verlo, nada irreal puede existir en él. Sin embargo, varían los modos en los que el logo se manifiesta y nosotros pasamos de uno a otro modo de expresión a medida que evolucionamos. De una expresión que el logos nos ofrece a otra expresión que el logo nos ofrece. ¿Se acuerdan en la vez pasada, bueno, cuando se dio la plática del Padre Nuestro y estábamos viendo al místico este cristiano que nos hablaba del cielo y que está el cielo azul que vemos durante el día y que pensamos que ese es un cielo, pero luego en la noche aparece el verdadero cielo, que es con la bóveda celeste enorme, inmensa, profunda, y entonces observamos que durante el día en realidad, aunque es de una increíble belleza lo que es la unidad de vida, tenemos una especie de velo que impide que veamos la profundidad, pero la profundidad llega durante la noche cuando aparece entonces la bóveda celeste. Y luego tenemos la poesía de Schiller, ¿se acuerdan ustedes? Cuando habla de la bóveda celeste, hablando también de esta idea,
Y dice en la Oda a la Alegría, dice, más allá de la bóveda celeste tiene su morada un padre amante, una energía con conciencia. Lo dice y luego lo toma Beethoven para la novena sinfonía, la musicaliza y la sinfonía coral, hablando de lo mismo, de la diferencia entre lo que es un cielo proximal y un cielo distal, para tratar de hablar de cómo la poesía de alguna manera puede ofrecernos un poco para entender esta profundidad. Entonces, repitiendo, sin embargo, varían los modos en los que el logo se manifiesta y nosotros pasamos de uno a otro modo de expresión a medida que evolucionamos. Aprendemos a ver lo profundo, pero partimos de ver lo próximo, lo próximo, lo proximal, lo a priori, lo superficial. Ascendemos de una fase a otra, empezando por las fases iniciales. Y desde el instante en el que nos es posible vivir y obrar en el plano de una fase más elevada, es decir, un escalón superior, este es para nosotros lo real. Repito, ascendemos desde una fase original, que en inglés se llama el bottom line, el punto de partida, a otra. Y en el momento en que conocemos que hay un escalón por arriba de este primer escalón, es decir, del cielo azul a la bóveda celeste, desde ese instante nos es posible obrar ahora en el plano de una fase más elevada, porque sabemos que existe. Y eso ahora se convierte para nosotros en lo real. Y que hemos trascendido es lo irreal. Lo que hemos trascendido, lo que hemos dejado atrás, se convierte en irreal. Esto tiene especial aplicación para vosotros, toda vez que aún viviendo en el mundo, habéis trascendido la fase mundana y sois capaces de vivir y obrar en el mundo más elevado, que por ser teósofos, entiendo que está diciendo, por tener contacto con este conocimiento, ya se os ha revelado entonces el escalón ulterior, lo cual deja invariablemente al primer escalón ya con el apelativo de irreal. Lo fue real mucho tiempo y ahora se convierte en irreal cuando estamos en el escalón subsiguiente. Creo que más o menos eso es lo que está diciendo aquí General Hadas. Como estamos viendo ahora, el proceso de filosofía que nos trae General Hadassah es diferente a lo que hemos estado viendo en las cartas, en donde él solamente nos estaba comentando lo que eran las cartas que los nos habían enviado, pero aquí entonces está haciendo un ejercicio de filosofía profunda, que hay que ver entonces con mucho cuidado para poder entender. He aquí por qué somos idealistas. Porque nuestro idealismo es la resolución que habéis tomado de identificaros con el mundo situado por encima del mundo anterior, es decir, de la parte cerebral, y no con el mundo en el cual vivís. Quienes busquen al maestro han de ser idealistas. No se puede buscar al maestro si estamos en el primer escalón, que es materialista. Ahí no está, no lo vamos a encontrar. Quienes busquen al maestro han de ser idealistas. Hay que entrar en lo abstracto. Y esto significa más de lo que es posible describir en el curso de una vida entera. Pero con relación al próximo paso que queréis dar, vuestro idealismo tiene ese significado. Repito, quienes busquen al maestro han de ser idealistas, no se puede buscar de otra manera, y esto significa más de lo que es posible describir en el curso de una vida entera. Esto es muy grande como para describirlo al vapor. Pero con relación al próximo paso que habéis de dar, que habremos de dar o que queremos dar, nuestro idealismo deberá tener este significado. Es decir, el idealismo va a ser el primer paso para entrar en un mundo que es el verdadero mundo de lo real. Es preciso que a partir de hoy reconozcáis que lo importante no es el mundo que os rodea, sino el concepto que de él nosotros nos hemos formado. Esta particularidad es aplicable a todos los hombres, pero debéis cultivar este sentimiento de manera que siempre, y pongo en negrito, en negrita, viváis conscientemente en dos mundos a la vez. Voy a repetir, es preciso, es importante que a partir de hoy reconozcáis que lo importante no es el mundo que os rodea, sino el concepto, la forma en la que nosotros decidimos estar en ese mundo. Esta particularidad es aplicable a todos los hombres. No nos vamos a conformar con hacer una descripción fenomenológica del mundo, en donde tenemos una transcripción noética, es decir, noética descriptiva, sino tenemos que pasar a una descripción noemática, como dicen los existencialistas y los fenomenólogos. Es decir, es una parte en donde vamos a interpretar a ese mundo y no lo vamos a ver nada más por lo que el mundo promete
sobre nosotros a través de sus formas, sino lo que nosotros podemos interpretar de esas formas. Esta particularidad es aplicable a todos los hombres, pero deberéis cultivar este sentimiento de manera que siempre, como consecuencia del mismo, podemos vivir conscientemente en dos mundos a la vez, el mundo noético y el noemático, usando entonces lo que usa la filosofía, es decir, uno es el acto psíquico en sí y el otro es el contenido del acto. Entonces, que vivamos conscientemente en dos mundos a la vez, con la capacidad de ver la parte descriptiva y fotográfica de la realidad, en la parte del noema, pero también podamos ver la parte noética y la parte noemática. Uno de estos mundos es el de vuestras materiales ocupaciones cotidianas, en el que os mezcláis con todo, con los hombres para cumplir ciertos deberes y ciertas obligaciones. El otro mundo, el que acabamos de descubrir, al que acabamos de acceder, el otro es en este mismo mundo, pero visto a través de vuestra imaginación, y sin embargo lleno de esperanzas y de ensueños en vías de realización. Y aquí es donde vienen los contenidos, los conceptos, la interpretación, la capacidad de ver lo que no se ve en el plano físico, pero que se puede proyectar sobre el plano físico a través de la interpretación, del idealismo, de lo abstracto. Bueno. Los hombres cometen el mayor error al pensar que sus esperanzas de dicha y los ensueños que forjan sobre la vida son fantasmagorías sin fundamento. Repito, los hombres cometen el mayor error al pensar que sus esperanzas de dicha y ensueños que forjan sobre la vida son fantasmagorías sin fundamento. Es decir, es pura ilusión sin esencia. En realidad, tales esperanzas y tales ensueños son las primeras luces de que el mundo real es percibido, porque para nosotros es un mundo irreal aquel en el que vivimos, atareados en nuestras diarias ocupaciones. Es exactamente al revés de cómo los ojos y el cerebro ven esa la realidad. Es exactamente en esa imaginación en donde está la realidad, en toda la parte entonces que los fenomenólogos describen muy bien. No es que este mundo irreal no sea ya innecesario. El mundo irreal ya está hablando aquí que el mundo irreal es el mundo tangible y ya no es necesario. Claro que es necesario, sino que su utilidad ha de estar subordinada al mundo real, que es al que estamos ascendiendo a través de lo abstracto. Empezamos a ponerlo entonces al mundo real, que en realidad es irreal en su justa dimensión, y al mundo que pensábamos que era irreal como mundo real para poder entrar y profundizar en él, tal como está haciendo entonces esta reseña que estamos viendo, esta maravillosa reseña que nos da Ginera Haddad. Para el idealista, porque ya no salimos del materialista, entonces los que ya dimos el paso, los que entramos en la teosofía, los que leemos estas doctrinas, los que escuchamos las cartas, los que creemos en ellas, los que las aplicamos, entonces ya somos idealistas para los idealistas, aunque estemos apenas en los prolegómenos, es decir, en las primeras partes, en los primeros milímetros de este ascenso, pero ya estamos de alguna manera, tenemos una parte ahí para los idealistas, en lo poco, en lo mucho, en lo mediano, las formas corporales no existen más que con el fin de materializar las ideas. Las ideas son las unidades de la realidad, las verdaderas unidades, es lo abstracto, lo profundo, que ligan entre sí los hechos de un mundo en el que somos los actores encargados de desempeñar los papeles del drama de la evolución, del drama individual que cualquiera tiene respecto a la propia evolución. Cada una de estas ideas puede desenvolverse indefinidamente a semejanza del número uno, que colocado delante de una serie de ceros nos transforma en millones y millones. Cada una de estas ideas, de esta parte abstracta, puede desenvolverse indefinidamente a semejanza del número uno, que cuando no tiene ningún cero simplemente es uno, pero que cuando se coloca delante de una serie de ceros, puede transformarse este uno en millones o en billones. Las verdaderas ideas no son creación de los hechos, no dependen de los hechos, del mundo tangible pero irreal, pues existen de por sí. Las ideas verdaderas ya existen, solamente son pescadas, existen de por sí y pueden referirse a una base común que permite apreciar su valor intrínseco. Lo que hacemos al contactarlas es que no estamos encontrando nuestras ideas, estamos encontrando las ideas que tienen un valor intrínseco y que de por sí ya existen a pesar nuestro.
a pesar nuestro de la individualidad, de la persona o del cerebro. Este concepto se ha de comprender con toda claridad porque es la base de todo nuestro actual estudio. Por regla general, los hombres adquieren las ideas por el ejercicio de sus cinco sentidos, por regla general. Imaginan que tan solo deben regular su conducta por lo que sus sentidos les dan a conocer y piensan que es una idea. Es decir, como dice la filosofía, entonces tenemos el pensamiento, que es ideas, juicios y razonamientos. Las ideas son representaciones mentales de objetos y sujetos, o de cosas. Y una representación mental, para que se convierta en representación, implica que cerramos los ojos a los sentidos que nos dan la percepción de la realidad. Entonces abrimos los ojos, percibimos, y eso es mundo físico. Cerramos los ojos y representamos. Y al representar tenemos que imaginar, y al imaginar entonces producimos ideas. Entonces, cuando nosotros cerramos los ojos, ya estamos en el terreno abstracto y vemos que podemos alterar lo que previamente percibimos. Cuando tenemos la tendencia a replicar lo que percibimos a través de la imaginación, pues viene toda la historia de la pintura con los copistas, que son como fotógrafos, es decir, que hacían pinturas que eran copias de lo que percibían. Pero poco a poco empezamos a utilizar esa imaginación para crear formas nuevas que pueden parecer estéticas y entonces empezamos a entrar ya en el mundo de lo imaginario, que es el mundo de la representación. Vamos a repetir esto entonces para que se entienda mejor. Por regla general, los hombres adquieren las ideas por el ejercicio de sus cinco sentidos. Imagina que tan solo deben regular su conducta por lo que sus sentidos les dan a conocer. Y piensan que una idea engendradora de una forma no tiene valor alguno como verdadera idea. Eso es lo que pensamos cuando estamos en el modus cerebral. Precisamente en ese punto debéis diferir del mundo, de lo que los sentidos nos ofrecen, teniendo en cuenta que los sentidos solo son instrumentos y meros servidores. No son nuestros amos. No hay una realidad completa solamente a través de lo que de ellos tomamos. No es así. No tienen derecho a colaborar en la edificación de vuestro mundo real, sin que se lo concedáis vosotros. Pero debéis aprender hasta qué punto ha de llegar vuestra concesión, es decir, hasta qué punto vamos a permitirle a esta parte de los sentidos físicos apoderarse de lo que para nosotros va a ser la realidad. ¿Hasta qué punto vamos a permitir que el cerebro mande respecto a lo que es la noción de realidad? Tarde o temprano tendremos que empezar con las vislumbres que ya nos ha comentado el propio General Hadassah, en donde vemos que la imaginación empieza a tener un poder muchísimo más profundo y nos muestra entonces una realidad diferente, sobre todo cuando es bien conducida, cuando es bien guiada y cuando tenemos entonces de alguna manera el mapa que nos permita entonces acceder al mundo que ya no es perceptual, al mundo en donde estamos trabajando con el mundo representacional. Y ese mundo representacional tiene sus características y poco a poco al acogerlo empezamos a verlo como realidad. Es más o menos la síntesis de lo que nos está diciendo aquí General Hadas. Siguiente párrafo que es largo, dice, os importa de una manera especialísima, o sea, no es una manera común, sino especialísima, mantenernos en guardia, atentos, contra lo que comúnmente se llama el valor de los hechos. ¿Mm? El valor de los hechos, que es una expresión que está en todos los idiomas, sobre todo los idiomas europeos, siempre se habla entonces de que los hechos tienen un valor. Y de hecho, eh, la conclusión, la búsqueda de los hechos, la búsqueda de las cosas que confirmen las sospechas, por lo menos en los sistemas de jurisprudencia es así, entonces tenemos sospecha y buscamos nosotros pruebas. Y las pruebas entonces le dan el valor de los hechos y confirman lo que previamente habíamos imaginado. Pero si esta imaginación se ha hecho con el suficiente rigor, los hechos son innecesarios, porque el rigor a través del cual nosotros con cierto psiquismo encontramos esa realidad es mucho más rica de lo que los hechos pueden ser, que incluso los hechos pueden ser también manipulados. Bueno, los hechos son tales cuando se establecen científicamente, aunque esto sea una empresa ardua aún para los sabios experimentados. Por lo tanto, respetad todo hecho que comprobéis, porque esa es una expresión de logos.
Pero si cada hecho es una expresión de logos, su valor atributivo corresponde a una expresión superior del logo. Su valor atributivo. ¿Y qué quiere decir esto de atributivo? Atributivo es lo que nosotros atribuimos. Hay toda una filosofía de la atribución, que así se llama. Se llama Attributional Theory. Y la Attributional Theory habla de que cada situación que nosotros vemos en la realidad, nosotros le atribuimos sobre todo causas. Es decir, cada vez que una persona sonríe, atribuimos una causa. Cada vez que nosotros vemos un accidente que está a punto de ocurrir, atribuimos cosas. Incluso hay una psicología de la atribución, que hay psicólogos muy connotados que hablan de eso, y aquí está hablando Ginebra Hadassah antes de que esta psicología existiera. Entonces, repito, por lo tanto, respetad todo hecho que comprobéis, respetadlo, porque es una expresión de logos. Pero si cada hecho es una expresión de logos, lo más importante es su valor atributivo, porque eso corresponde a una expresión todavía superior de logos, más que el hecho en sí mismo, sino las condiciones, connotaciones y atribuciones del propio hecho. Ahí es donde está la profundidad del hecho y no tanto en la comprobación del fact. Los hechos pertenecen hoy por hoy, para vosotros, al llamado mundo irreal, es decir, al tangible. Las ideas relacionadas con estos hechos os han de ser en lo sucesivo más importante que los hechos. Y con eso entonces nos está llevando de la mano Ginera Hadassah para entrar a lo que sería el mundo de la irrealidad. Voy a dejar hasta acá lo que va diciendo para irme rápidamente con el monje. Ojalá que se pueda escuchar, pues si no se puede escuchar, bueno, ya va a ser difícil, pero ahí me dice Chuy si se Y escucha. tú deberías mandar. Es tu vida, es tu mente. Toma el control. Decide. Esto va a prevenir muchos problemas con tus amigos y familiares. Es un tesoro increíble tener el secreto de lo que es la felicidad y cómo lograrlo. Ser dueño de ti mismo, elegir tu estado de ánimo y felicidad independiente, si eres pobre o rico, si estás solo, acompañado, si Vean, está hablando, es independientemente de los hechos. La persona decide cómo eres interpretarlos. viejo o joven, si estás enfermo o sano, si ganó tu equipo o perdió tu equipo, ¿verdad? Es lo más poderoso que puede existir. Todo el mundo allá afuera está compitiendo por algo, a tener algo, casi siempre un objeto, una persona que puede usar como palanca para sentirse bien, ¿verdad? Pero esa persona que lo logra sin la necesidad de recurrir a algo, que quiere decir incondicionalmente, sin esa condición, ese es el tesoro. Para los budistas siempre se habla de causas y condiciones, causes and conditions. Y por eso cuando va uno más allá, otra vez está hablando de lo que nos está enseñando Ginebra Hadassah. Es un tesoro increíble, ¿verdad? Si tuvieras algo como una lámpara de Aladín de un genio que puedas frotar, dame 3 deseos, ¿verdad? ¿Cuánto pagarías por eso? Bellísimo. Pero de acuerdo a las enseñanzas del Buda, eh, tener sabiduría, de poder saber cómo ser feliz, es más poderoso. Porque no dependes de esa cosa. Esa cosa tarde o temprano se va a ir. Todo es impermanente. Todo lo compuesto se va a descomponer. Hoy en día veo en muchas entrevistas que personas están dispuestas a pagar 100.000 euros para sentarse y cenar con un multibillonario, ¿verdad? Si puedo compartir una comida, una cena con esta persona y con unos pocos consejos que me den esa hora juntos, eso es un tesoro. Me ahorro
tanta experimentación, tanto estudio, tanto esfuerzo. Lo ven como un premio. Pagaría 200.000 euros, 1 millón de euros, para saber que esa persona me dé unos consejos, ¿no? Y eso, en el mejor de los casos, te va a dar el poder de ganar dinero en la bolsa, en el mercado, ¿verdad? Eso es todo, ¿verdad? Que te aporta, como diríamos, libertad económica por 20 o 30 años de tu vida. Después igual tienes que enfermarte, igual tienes que lidiar con las personas que tienen celos de ti, igual tienes que envejecer, igual tienes que enfrentar la muerte. Y la mayoría no son felices, aunque tienen libertad económica. Entonces, si hacemos una encuesta en el mundo, esa es la lámpara de Aladdin, es eso, ¿verdad? Recurrir a una persona que es un genio en el mundo de los negocios, que nos puede dar el secreto, que tenemos que trabajar duros 10 años igual para conseguirlo, pero por lo menos tenemos la fórmula para ser millonarios, ¿verdad? Y eso viene con tantas deudas ocultas, ¿verdad? Tantas multas, tantos impuestos, ¿verdad? Entonces, es un gran tesoro tener el secreto de lo que es la felicidad y cómo lograrlo. El secreto en este caso, de acuerdo a esta cuarta estrofa, cómo sanarte, cómo eliminar tus faltas, cómo parar de causarnos daño, cómo poder ser nuestra mejor versión, ¿verdad? Es tan poderoso. Entonces, no hay manera de dar aleatoriamente con este secreto. No hay manera de tropezarnos con con esta sabiduría que nos ayuda a sanarnos, mejorarnos, evolucionar y ser dueños de nosotros mismos y la felicidad. Tiene que venir de alguien muy sano. Nosotros tenemos que poner mucho esfuerzo en recibir esa comunicación, esa enseñanza, esas claves y después implementar esa medicina en nosotros. No estamos participando activamente en nuestra vida. Somos consumidores. Estamos esperando que algo llegue. Entonces estamos a la merced de las circunstancias. Y si viene una época buena, nos sentimos bien. Si viene una época mala, nos sentimos mal. Si alguien nos quiere, nos sentimos bien. Si alguien nos critica, nos sentimos mal. Y no tenemos voz y voto propio. Lo hemos rendido, ¿verdad? No tenemos las manos en el volante. Y sé que lo he dicho en el curso pasado, pero cuesta reconocerlo, porque estamos tan acostumbrados a este modus operandi, ¿verdad? Tanto tiempo, ¿verdad? Rendidos, sometidos por las circunstancias, que no pensamos que es raro, no pensamos que hay otra manera de funcionar en el mundo, ¿verdad? Entonces, es muy importante retomar el control de nuestra vida, retomar el control de nuestra mente, retomar el control de nuestro estado de ánimo y elegir. Aquí mandas tú, deberías mandar tú, es tu vida, es tu mente, toma el control, decide. ¿Y cómo decidimos? Es un juego de influencia, ¿verdad?
¿Con qué te relacionas? ¿Qué dejas que entre en tu vida? ¿Qué dejas que entre en tu mente? ¿Qué atiendes? ¿Qué consideras? ¿Qué aprecias? No dejes que la moda lo defina por ti, no dejes que otros lo definan por ti. Tú elige lo que es bueno, lo que será bueno para ti mañana. No los vicios y los caprichos y los antojos de hoy, sino lo que es bueno para ti en 10 años. Invierte en la persona que quieres ser en 10 o 20 años. Y si eres budista, la próxima vida. Una planificación a largo plazo. Ujú. Eso es muy importante. Esto va a prevenir muchos problemas con tus amigos y familiares. No intentes convencer a otros, ¿no? Ten mucho cuidado con lo que compartes. Hay cosas que simplemente no se pueden apreciar hasta que tengamos cierto nivel de conciencia. Os doy un ejemplo. Algo que para un budista es tan familiar como la ley del karma. La ley del karma quiere decir que todo lo que nosotros impulsamos a través del cuerpo, la voz, incluso actitudes y pensamientos, nos van condicionando, nos van definiendo y van definiendo también nuestro futuro, cómo nos comportamos en el futuro, nuestro entorno, qué atraemos a nuestra vida, con qué personas entablamos relaciones y demás. No es un destino, el karma no es rígido, no está escrito en piedra, es simplemente cada cosa que tú piensas, cada cosa que tú dices, cada cosa que tú haces, te va definiendo. Lo que acabo de mencionar, si cae en una mente fundamentalista, va a decir, oh, destino. Digo, no, 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 no es el destino, ¿verdad? Karma no es destino, es energía. Tú puedes aumentar esa tendencia, reducirla, anularla, puedes transmutarla, todo es posible. Es energía, es movimiento, es lo que tú impulsas en tu vida en el mundo. Ah, destino. Pero si esta misma enseñanza de el karma la escucha alguien con una mente individualista, puro razonamiento secular, ¿verdad? O sea, que tiene el paradigma del materialismo científico, donde no hay mente, no hay conciencia. Dice, sí, el karma es correcto en el sentido que toda causa tiene su efecto, pero vivimos en un universo material. Esta dimensión moral de mis intenciones, eso no tiene nada que ver con lo que va a pasar en el futuro, en lo que mis intenciones realmente no afectan para nada lo que va a pasar en el mundo y en mi vida, ¿verdad? Anulan todo lo que es influencia mental, lo que es intención, lo que es moralidad, ¿verdad? Y no importa cómo se lo expliques, van a llegar a esa conclusión. Mente es cerebro, ¿verdad? Todo evento mental está producido por interacciones en las neuronas, porque esa es su filosofía, ese es su paradigma, ese es su nivel de conciencia. ¿Entienden así? Entonces, hablar del karma le va a decir esto es muy fantasioso. Esto es una manera de inspirar a personas que tienen pobre capacidad intelectual, ¿no? De darles ánimo y esperanza cuando sabemos que el mundo está todo predefinido por los genes y demás. ¿Tiene sentido? Entonces, el nivel de conciencia que tenemos
determina a qué enseñanzas vamos a acercarnos. ¿Cuál va a ser nuestra afinidad? ¿Qué es lo que vamos a apreciar? Interés. ¿Y qué vamos a poder comprender y reconocer? ¿Verdad? Es muy interesante. Para un practicante espiritual tenemos que sacar de nuestro vocabulario la palabra cómodo, incómodo. La palabra me apetece, no me apetece. Es como medicina. Si la medicina me conviene, da igual. Si es amarga, si es tutti frutti, ¿verdad? Si es medicina, si me conviene, si sana, entonces da igual. Entonces la actitud es, y espero que esto suene muy fuerte, muy inquietante, ¿verdad? Y que estés pensando en esto por 3 días. Tomar todas nuestras preferencias exigentes, todos nuestros caprichos y ponerlos en una bolsa. Atar esa bolsa y tirarla por la ventana al mar. La felicidad no se resuelve satisfaciendo deseos, se resuelve eliminando deseos. Teniendo más y mejores exigencias no produce felicidad. Teniendo menos y reducidas exigencias sí nos acerca a la felicidad. Imagínate el caso extremo. Una persona que tiene muchas exigencias, muchas cosas que deben ser. Me deben tratar así, mi vida debe ser así, ¿verdad? Muy difícil que se dé todo. Entonces, nos estamos garantizando la miseria, la tristeza, teniendo exigencias ridículas. Entonces, no exijas del mundo, no exijas de otras personas, solo exige de ti, solo exige de ti. Bueno, chicos, estamos con una nueva, con un nuevo material. Y bueno, preguntas, dudas, comentarios, observaciones o lo que fuere, con mucho gusto vamos a entrar un poco en debate. Como ven, el nivel de filosofía del libro es pues, superior a lo que es nada más una mera redacción de lo que son las cartas que habíamos visto. Esto es una reflexión que cuesta trabajo. Vamos a tener que ponernos en frecuencia para ir más o menos llevando esto. El Gayatri Mantra les voy a buscar una versión que se pueda escuchar para el inicio de la próxima sesión. Y vamos a ver algunos otros videos de gentes que tienen profundidad, porque nos ayuda a través de la forma como explican ellos las cosas a entender un poco el mensaje que nos va transmitiendo Giner Hadas. Bueno, preguntas, dudas o comentarios que tengan. Es un libro bellísimo, váyanlo leyendo por su cuenta porque va a ser más fácil para mí irles compartiendo la lectura si ustedes previamente la leen, porque hay que leerlo con calma las formas como él que está utilizando, que a los latinoamericanos nos cuesta más trabajo porque utilizan más una conjunción que no usamos tanto de vosotros, sabéis, tenéis, etcétera. Y eso por lo menos a mí me ha dificultado un poco ir como extrayendo la profundidad. Y tampoco quise corregir el texto para ponerlo en términos, porque también, por supuesto, hay españoles en la charla, entonces hay que leerlo con calma y ver qué es lo que está tratando de explicar en el lenguaje mundano cerebral respecto a lo que es el lenguaje imaginativo en profundidad. Y eso es difícil, es toda una tarea que hace Ginera Hadasa para beneficio del lector. Entonces vamos a verlo con calma, vamos a analizar las frases, hay frases mucho más profundas y este es como un primer, es apenas como una introducción a todo lo que va a venir en esta obra, que es muy hermosa y es muy filosófica y por lo tanto requiere estarla como pensando, repensando, etcétera, y elaborando. Es muy para elaborar en la mente los contenidos que estamos viendo acá. Ojalá puedan repasar entonces lo poco que hemos avanzado. Hay mucho material de este libro. Lo vamos a ir viendo con mucho tacto, con mucho cuidado y con algunos videos que puedan ir apoyando las reflexiones que tiene. Cuando terminemos esto, vamos a pasar otra vez a las partes más técnicas, en donde los maestros nos dan una serie de explicaciones acerca de la realidad y para eso vamos a ver entonces el libro de Early Teachings. Pero de momento ya habíamos comentado que íbamos a empezar a ver esta obra que es muy bonita.
y tiene cosas profundas que van en nuestro propio provecho para entrar en los escalones subsiguientes que nos permitan ver cuál es la realidad real y ir abandonando poco a poco la realidad que pensábamos que era real, pero que en realidad es la versión menos existente de las opciones que nos da la unidad de vida. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, alguna duda o algún algo que quieran compartir para beneficio de la propia enseñanza que hemos visto? Bueno, pues así vienen Nada unas más. clases muy, muy filosóficas. Creo que a De todos que, nos va a gustar va a ser un bonito ejercicio y se va a apoyar con algunos videos que ya les he seleccionado. Pero bueno, no es, por eso me gusta el otro, porque el otro tiene pues tiene una tonada que permite estar estudiando, estar escuchando, cerrar los ojos, ir conduciendo, etcétera, y de alguna manera tiene un efecto tranquilizante. Lo uso hasta con mis pacientes y les va bien, van siguiendo las letras, lo aprenden, se puede transliterar a través de una transliteración puedes ir pronunciando las frases y te lleva a un estado de calma. Y en ese estado de calma mm, es más fácil distinguir lo relevante de lo no relevante, etcétera. Sobre todo en una sociedad en la que vivimos que produce mucha tensión y mucha ansiedad, estrés. estrés, y entonces estamos siempre en una tensión donde luego ya es muy difícil que podamos darle en riendas a una imaginación que está subordinada y atrapada en el día a día, en la ansiedad de lo que producimos, que es lo que trató de explicar más o menos el monje en el video ese corto que vimos. Bueno, chicos, Sí. pues nos vemos la próxima. Estamos hablando entonces de uno de los seguidores más cercanos del maestro Kotomi y está él hablando en el nombre de Kotomi sobre cosas que tienen que ver sobre nuestro propio desarrollo interior. Y para eso requerimos hacer una reflexión filosófica profunda, por lo menos de mediana profundidad. Por eso vamos a irnos como despacito, leyendo las frases y tratando de pasarlas, y de masticarlas, saborearlas y extraer el contenido hasta donde sea razonablemente posible y hasta donde nos dé el seso. Pero yo creo que Ojalá. por lo menos el ejercicio va a ser muy bonito para esta parte creo que nos va a llevar unas 5 6 7 sesiones antes de volver a la parte la otra parte del otro libro que vuelve a ser otra vez muy técnico, el libro ya de las enseñanzas primitivas. Para Bueno, la chicos, próxima, para la próxima ya la próxima plática sí, sí vas a estar bien, o sea, vas a estar ya aquí en México, ¿no? sí, No hay problema de Wi-Fi ni nada. ¿hubo problema de Wi-Fi ahora? No, 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 para nada, no, en el caso de que para que nos hicieras favor de grabarlo, ya lo pasamos, pero si va a estar bien, Tengo, no hay ningún problema. Tengo una charla del que quiero darles en relación también a lo que va diciendo este hombre. Está entre Sanguru, el de la barba grandota, con un Ujú. médico famoso de Houston. Y está muy hermosa por cómo van los dos hablando. Uno, lo que está diciendo el monje, uno está hablando de genes y la ciencia, y el otro está hablando de la filosofía profunda. Y el otro, pues, como usa mucho sarcasmo, entonces es muy bonito, dura unos 10 o 15 minutos. Ya bajé el video. Entonces se los voy a poner también para que vayan viendo de qué lado estamos. Si queremos estar del lado del científico que todo lo ve cuadrado o si estamos del otro que está tratando de Mm, rascar para que podamos ver un poco lo que hay en el fondo y no quedarnos nada más con la parte superficial de la realidad. Y así vamos a avanzar en este libro. Es una hermosura, es una belleza, que desde mi punto de vista me gusta. Hay que verlo con ujú. mucho cuidado, con mucho tacto y que cada quien vaya elaborando. A lo mejor me voy a ir todavía más despacio porque hay frases que requieren que vayamos como trabajándolas con más Entiendo. cuidado. Y puede que hasta que abra yo algunos espacios para que, aunque luego se reduce la cantidad de tiempo que podemos dedicarle a esto, pero vamos a hacer un espacio para que cada quien tenga saque sus propias conclusiones de lo que vayamos viendo, si es que se da la situación. Espero que les Ok. esté gustando. A mí me está gustando mucho el verlo con esa velocidad. Y además nos va a servir un poco de remanso antes de regresar otra vez a la parte esta más dura de las explicaciones, que son muy hermosas, pero pues al final son muy técnicas, porque nos pintan un escenario que es real y nos ayuda intelectualmente a comprender lo que hay en las cosas que no vemos. Pero esto tiene que ver ya con una parte importante, que es el desarrollo interno que todos podemos tener a través de las enseñanzas.
Bueno, hay una parte más que les voy a dar más adelante, entendiendo que los maestros son budistas. Entonces, por eso tenemos, cuando entremos al Sutra del Corazón, hay que entender que los maestros que nos están nutriendo de esta información básicamente son budistas. Entonces, ahí vamos a entrar también en las oraciones de mayor profundidad que hablan en el sentido del budismo y de cómo llegar a un estado de conciencia o a varios estados de conciencia a través de una oración. Eso ya lo veremos un poco más adelante, antes de entrar al libro de las primitivas. Aquí tengo mucho material nos va a llevar unas 8 o 10 sesiones, pero va a ser muy bonito, va a ser un ejercicio filosófico interesante, creo yo. Bueno, si hay alguna observación, alguna duda o pregunta, me ayudará mucho que ustedes lean para que entre todos podamos apreciar Mm, mejor el contenido de este libro, que es un libro muy bonito desde mi punto de vista. Ojalá que a ustedes les esté gustando también. Gayatri Mantra. Ah, ok, ya me lo enviaron por ahí. Sí, sí, sí. ¿Y se escucha? Ah, es con la chica esta que canta muy bonito, la brasileña, ¿no? Sí, también está muy bien. Esa tiene varios mantras, tiene muy bonita voz. Om Bhurбhuvah Swaha Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो न प्रचोदयात्
Bueno, muchas gracias a Carol que nos mandó esta chica canta precioso, varios mantras. De todos modos, yo les voy a tratar de que se vea el otro, porque el otro viene y se puede aprender se puede aprender el sentido de lo que dice para hacer para cantarlo y tener el beneficio de la vibración. Bueno, pues así nos vienen unas clases un poco diferentes, ¿eh? Vamos a ver filosofía y vamos a ver un poco de vibración interna hasta que termine este libro que es hermoso. Vayan leyéndolo, por favor, me van a ayudar mucho con la lectura porque se va a prestar a que podamos analizar lo que cada quien pueda ir interpretando y habrá unos más profundos que otros y nos pueden ayudar, una vez que ellos también traten de ver qué es lo que hay escondido detrás de cada frase porque al final el lenguaje pues, es un lenguaje que depende mucho de lo que podamos nosotros rascar, poder entender hasta dónde está llegando la información que se dice. Bueno, chicos, muchas gracias. Sí, Enrique, perdón. en una conferencia que dio el esposo de Catalina, que no me acuerdo cómo se Ah, llama cómo él, no, Chitar, él lo Chitar cantó, Anillori. él lo Sí, sí, cantó y sí, lo cantó realmente muy bonito, sin música, y que creo que es lo más importante porque esas, la música son cosas agregadas que le han puesto sí, en la era moderna. claro. Pero el Gayatri inicialmente es un canto al sol central Sí, sí, universal y sí, se hace siempre en la madrugada o muy sí, temprano en la mañana, con mucha así. devoción. Entonces, pues yo personalmente, mi punto de vista, Sí, le puedo no, pedir no a estoy muy a lo moderno, yo soy a lo antiguo. eh, Así que podías encontrar el de él, que me pareció muy bien, porque primero hay que hacer el on, creo que son 3 veces o más, y bueno, tengo una versión más o menos, más o menos. Pero podrías preguntarle a Catalina a ver cómo lo consigues, y a mí Pero me parece. Ángela, ese está en la página de América Teosófica, en la conferencia que Ah, dio él, ahí quedó el gallate. Ahí bueno, está. bueno, si alguien nos gracias hace Carolina, yo favor no me de... Sí, acordaba, pero puede yo, entrar allí en América Teosófica y busca porque yo la lo sesión. escuché y me pareció es Sí. fenomenal. Él lo Sí, hace Entonces, En Nadiar en el templo hindú, él es el que lleva la él es ceremonia, el que lleva, obviamente, correcto, y a las seis siempre de lo la mañana. daba, creo que a las 6 de la mañana, algo así. Sí, sí, y yo lo Entonces, escuché la primera vez en Bobali y lo grabé. Grabé la explicación, no exacto. tanto la canción, pero sí Entonces, grabé la explicación. ese, porque para las vibraciones Sí, etéricas, digámoslo ujú, así, también tiene mucho que ver cómo se dan las cosas, porque en en la parte interna es cómo se desarrollan las cosas también en la parte externa. sí, 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 sí. O sea, Sí, como dice Blavatsky, una persona si no sabe la entonación perfecta del OM, puede decir el OM quién sabe cuántas veces si no le da ningún resultado. Entonces también tenemos que mirar eso. sí, sí, sí. ¿Cómo Sí, actuamos? Y eso lo dice Gina Rajadas ahora. Actuar en el mundo de la forma o de lo es. Tenemos que hacer las cosas de aquí, de este punto, y tener también la idea de que hay otro sistema, la parte irreal o es la nuestra y la real es la de los claro, mundos superiores. Y sí, esa sí, no sí. se alcanza de la noche a la mañana. No. Bueno, gracias. No, está bien, yo se lo he escuchado a Shikar y estando en Nadiar he ido, porque él lleva la ceremonia, por lo menos 2 días, creo que 2 días a la semana. Y luego hay delegados que llegan y también lo hacen incluso en su habitación. O sea, es una oración muy, muy utilizada por las personas que tienen cierto desarrollo dentro del hinduismo. Y él sabe mucho y tiene mucho desarrollo, Shikar Anillori. Y yo le hice una entrevista a él hace como 10 años. Para los que fueron a Bobali, aquella conferencia, le pedí que me explicara en inglés, porque no habla castellano, y él va explicando qué significa cada detalle de la... Si él está muy preparado y sabe lo que hace, lo hace desde mucho tiempo atrás, y qué bueno que nos das la idea,
Y creo que yo estuve en esa conferencia también y también vi cómo se le echó a capela, se echó a capela porque estaba hablando de ese tema. Pero el tema es que vamos a utilizar mucho material de ese tipo, gracias Ángela, para hacernos porque todo eso nos va a ayudar a mejorar la vibración con lo que hay relacionado con Sí, es Sí, que yo creo que a capela es mucho más, porque así fue enseñado. claro. Incluso para los que quieran, yo puse ahí, tal vez escribí mal el nombre de Taimi. Él tiene un libro que se llama El Gayatri Ah, y ok, es muy interesante de leer. lo voy a Da revisar. muy buenas ideas allí y ya sabemos que Taimi es Pues vamos de a lo profundizar, bueno. eso es lo que yo quisiera que hagamos entre todos, porque pueden salir muchas ideas y hay que entrarle lo más vamos a rascar, por lo menos en este libro hay que rascar, a ver hasta dónde nos llega, pero tenemos que ayudarnos entre todos. O sea, atrévanse a hablar, a sugerir, a proponer para que todos rasquemos juntos. Vamos a cazar en equipo y así podamos entonces entrar en mayor profundidad, porque puede ser podemos sacarle mucho provecho a la obra en términos de comprensión profunda, si nos ayudamos entre todos a hacerla y leyendo y etcétera. Por lo pronto voy a tratar de buscar lo de Shikar o pedirle a él que vuelva otra vez si me hace favor de explicarlo, no de explicarlo, de cantarlo, porque la Mm. explicación ya la tengo y así vamos todos más o menos de la mano rascando, porque yo creo que le podemos sacar mucho provecho a esta obra, es muy hermosa, la verdad tiene mucho material, hay que llevarla con calma, hay que verla con cuidado, detenernos para tratar de que no se nos escape nada dentro de lo que está tratando de expresar Jinera Hadassah en la obra. Muy bien, chicos, muchísimas ¿Quieres, Bueno, gracias. eso es Enrique? lo que trato yo de No, ayudar, claro, trato de ayudar colaborar. entre todos. Claro, muchas Ay, Sí, gracias. si quieres, Enrique, busco el video y Perfecto. lo edito, lo de él nada más y lo que él canta y se los envío. Ok, perfecto. Y Mm. si prepáralo para que todos podamos escucharlo con los ojos cerrados para que podamos evitar. Lo vamos a hacer en ¿No? forma representacional. mm, Ujú. Este, Sí, ahorita, aunque dice Ángela que yo creo que lo que más se siente es lo natural, pero ahorita que la estuve escuchando todo me puse chinito sí, ella, y ella tiene muy bonita voz, la señora, eh, entona todo muy bien muy, y tiene varios mantras. sí, tiene ujú, varios. Ah, yo la conozco por mi Brasileña sobrina. era, Yo ¿no? estoy en Vegas. Yo no la Mucho. escucho a ella en particular, pero sí la he escuchado cuando voy a Vegas y mi sobrina lo pone. Tiene diferentes Sí, mantras, diferente, ¿verdad? sí. Y Y tiene mucha tiene una igual, bonita lo hace voz. bien. Solo que yo vuelvo y repito, para mí, en lo personal, a capela. Pues sí. Siempre que sea uno entonado, ¿verdad? Porque hay de capelas a capelas. Pero Ay, es que no se ha entonado. Es que uno no cante como una soprano o como con un un tenor, barítono. pero es lo que sale de adentro.